Pilato le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y dice, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dijo Satanás. Jesús le responde. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. ¿Por qué lo llevó a ese pináculo? Porque le enseñó el mundo y todas las riquezas que había en el mundo. ¿Y fue entregado a Satanás todo lo que está en el mundo o no? ¿Qué tiene más? ¿Fue entregado por Dios al príncipe de las tinieblas? Sí, ha sido entregado todo, pues. Por eso es por qué hay tantos crímenes, tantas mentiras, tantas muertes, tantos robos, tanto todo, porque él está aquí. Él es el príncipe de la tierra que le ha dado el Señor. Por eso es que Él es el que hace caer, el que hace todas las maldades, hermanos, para que nosotros tropecemos y caigamos. Porque le dio, Él es el príncipe. Y por eso es que lo llevó al Señor y le dijo: te daré todo lo que era suyo, lo que le había dado. Pues tienes que entender, pues, por eso es que lo subió, ¿a dónde? Al pináculo. Para mostrarle todo del mundo y se lo diera si ella adoraba a Él. Pero si todo era de Dios, hermanos, todo era del Señor. Por eso es que le digo, Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Ven? Y la gloria de ellos. Hermanos, ¿ven? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras. ¿Qué le dijo? Si postrado me adorares. Miren, qué arrogancia de Satanás. ¡Qué arrogancia de Satanás! ¿No? Hijo, y le dice, entonces el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, nosotros tenemos que servir a vuestro Dios, porque el príncipe de las tinieblas está aquí en la tierra, con todo su ejército de ángeles caídos que se rebelaron en el cielo, porque en el cielo hubo por largo tiempo una guerra, una batalla, porque querían allí ganarle a nuestro Señor. Y siguió diciéndoles a los ángeles, a los que estaban rebeldes, porque Él los había incitado a eso, hacerle ver que vuestro Dios era un tirano, que uno que le gustaba mandar. Cómo los incitaba a esos ángeles a que se rebelaran con nuestro Creador, con su Creador, hermanos. Pero Dios dijo de allí, lo echó a la tierra con todos sus miles y millones de ángeles caídos. Esos son, hermanos, los espíritus que ustedes dicen, hermanos, ya creo que ojalá Dios quiera que ya no digan: he sentido una voz, ¿se murió fulano? Y dice: ay, no he sentido la voz de fulano. O he querido entrar a la puerta y he sentido que algo se movía ahí adentro, o ha respirado la respiración de fulano. Hermanos, esos espíritus están tomando a esas personas que se murieron. Son los espíritus malignos, porque el muerto es muerto. ¿No dijo el Señor cuando formó a Adán de la tierra y le dijo: de
tierra eres y a la tierra volverás, y polvo eres. Pues el ser humano vuelve a la tierra y polvo es, y el espíritu vuelve a Dios, donde al sitio hasta el día del juicio, porque el espíritu le pertenece a Dios hasta el día del juicio. Entonces dice el Señor, que dice muchos, ¿cómo van a resucitar? Que cómo el Señor dice, juntará nuevamente esos huesos, se llenará nuevamente de nervios y se llenará de su piel de todo, y estarán en la presencia de Dios y de todos los santos que han sido muertos, que son los profetas, los apóstoles y aquellos santos hombres que fueron vírgenes como Daniel y sus amigos. Estarán para el día del juicio, hermanos. Entonces, pues, hermanos, ¿por qué, pues, a veces decimos, ay, hemos escuchado, que nos ha hablado, que nos ha oído? Eso ya no existe, hermanos. Entonces, ¿qué le dice? Dice aquí, dice en el versículo 11 para terminar, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles, ¿y qué le hicieron? Le servían. ¿A quién? A nuestro Señor. Vinieron los ángeles y le sirvieron, hermanos. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice, para que entendamos mejor. Vamos a San Lucas, en el capítulo 13, el versículo 21 y 22. 21 y 22. 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y en el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, dice, corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué dijo? Complacencia. Era el Hijo amado, el que él había depositado su amor, su corazón, ese Hijo amado que había mandado a la tierra para derramar su preciosa sangre por la salvación de los pecados de la humanidad, del mundo entero, hermanos. Qué preciosura de vuestro Dios. Vamos a Isaías, al capítulo 42 y el versículo 1. Isaías, vamos. Isaías, hermanos. Al capítulo, a Isaías 42 y el versículo 1. 42. Está en profecías, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de vuestro Dios, he aquí mi siervo y yo le sostendré, mi ungido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿A quién le dio? ¿Le dijo estas palabras? A vuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el siervo de Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y dónde está? ¿No está en profecías? Hermanitos, ¿bien? Amén. Amén, digan ustedes, esa es su palabra de ustedes. Vamos a San Mateo, al capítulo 12, el versículo 18. 12, ahí nomás, ¿dónde estamos? San Mateo 12 y el versículo 18. 18. Dice la palabra de Dios, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Toda la gente, todas las gentes. Hermanos, si no está acá, lo decías. A veces cuando llego a entender la palabra de nuestro Dios, me da ganas de llorar y llorar por los que no entienden. Y
siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando, hermanos. ¿Por qué? Porque pues no nos preocupamos, hermanos. Si aquí en sus santos libros están sus palabras, están sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos para que obedezcamos. Bueno, hermanos, amén, hermanos. Se tira por la palabra de Dios. Vamos al capítulo de San Mateo 17 y el versículo 1. Ahí mismo, 17, hermanos. A San Mateo, en el capítulo 17 y el versículo 17, versículo 5, 17 y el versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer, dice el versículo: Señor bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significa la palabra enramadas? Hay que hacer sus chocitas, hacer casitas, porque nos vio cuando el Señor estaba con su Padre, porque sabía que la hora ya llegaba, y estaba en el monte orando de los Olivos. Y por eso es que le digo, porque dice que volteó Pedro y vio que habían 3. En el centro estaba nuestro Señor Jesucristo, y en el lado derecho y izquierdo estaba Elías y estaba Moisés, que ya estaban, ¿dónde? Con el Padre que están. Para que entendamos la palabra que dice nuestro Señor, para que entendamos lo que dice nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, hermanitos, lo que nos dice? Y leamos en el 17, en el versículo que dice 5. Y miren lo que dice, en el versículo verdadero que nos manda el Señor, porque les he leído adelantando un versículo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, dice, a él oír. ¿A quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Y se dan cuenta lo que dijo en el bautizo. A él debemos oír, a él, no al que viene con mentiras, no al que viene a desviarnos el camino, hermanos, no a aquellos donde solamente por diversión o por estar ahí con los amigos, amigas, o por estar no sé qué, hermanos, vamos, pero no entendemos nada de la palabra de Dios porque no nos hablan quizás, o no les ha derramado el Espíritu Santo quizás en aquellas partes donde van, hermanos, esas iglesias, a sus predicadores. Hermanos, no lo sé, solo Dios sabe, pero aquí dice la palabra bien clarito, a quién debemos oír, y a quién debemos oír, y qué es lo que, por dónde debemos oír, por dónde, hermanos, por estos santos libros de sus escrituras, de sus mandamientos, de sus leyes, que fueron dichas por los labios de Jehová, Dios, a sus profetas, por sus labios de vuestro Señor Jesucristo, ¿a quién? A sus apóstoles. Hermanos, seamos pues buenos apóstoles para vuestro Dios, hermanos. ¿Muy bien? Amén. Amén, hermanitos, amén. Vayamos ahora a San Marcos, al capítulo 9 y el versículo 7. San Marcos, está atrás de Mateo. 9, busquemos, hermanos, al capítulo 9 y el versículo 7. San Marcos 9 y al versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Y si leemos el 8 y el 9, el versículo, luego cuando miraron, no vieron más, dice, más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Quién vino entonces? Ellos, ¿en qué vinieron? ¿En qué vinieron? ¿En espíritu o en espíritu y cuerpo? ¿En qué vinieron, hermanos? En espíritu y cuerpo, hermanos. A Moisés no se lo llevó, a Elías se lo llevó en el carro de fuego. Ellos están allá y ellos bajaron en cuerpo y espíritu. Por eso es que los miró Pedro y dijo: es bueno estar aquí y haremos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque estaban en cuerpo, hermanos. ¿Amén? Amén, hermanos, amén. Bien. Entonces, y sigue diciendo, ¿no? Y leamos el versículo 9, y dice: y descendió de ellos, dice, ¿no? Dice, porque aquí le dice, ¿no? Miren, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió, dice, a ellos. O sea, Jesús descendió a ellos, nuestro Señor Jesucristo, del monte, y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Les dijo a sus apóstoles: a nadie digan lo que han visto, sino solamente cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y por eso en el versículo 10 le dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No entendían todavía sus apóstoles, así como nosotros que no entendemos, hermano, así como vosotros no entendéis la palabra de Dios. Y a veces duele el corazón, duele nuestro todo ser, hermanos, por el dolor que no entendemos la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Amén. A veces nos pasamos porque quisiera que nuestro Dios, que Él está aquí hablando, nos está mirando a cada uno de nosotros. Yo lo sé, hermanitos. Si ustedes no tienen aquello en su corazón, yo no lo sé, pero yo sé que nos está mirando a cada uno, escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Hermanitos, acá Él mismo. Vamos entonces ahora a San Lucas, al capítulo 9. Vamos a San Lucas, al capítulo 9, hermano, y el versículo 35, 9, dice en el versículo 35 dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué dice en San Marcos, esto en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas? ¿Por qué dice: y es su Hijo amado y oídle a él? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué creen ustedes? Porque Él estaba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hablando de frente, hablándoles de frente. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los gentiles, a los gentiles. Hermanos, por eso es que dice esta palabra: y vino una voz, pues que dice: a él oídle, le dijo. Y si leemos el versículo 36, y cuando cesó la voz de Jesús, fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Por aquellos días no dijeron nada. O sea, callaron, hermanos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en
Marcos en el capítulo 1, el versículo 12 y 13. San Marcos, capítulo 1, hermanos. Capítulo 1 y el versículo 12 y 13. 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y los ángeles le servían. Estaba en el desierto el Señor, con las pies, pero los ángeles le servían a él. Hermanos, ¿hemos entendido lo que dijo el Señor? Sí. ¿Ah? Que le servían los ángeles. Entonces, para entender que esto dice que estaba en el desierto. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo estuvo en ese lugar? Después de su bautizo, hermanos, después de su bautizo. Por eso es que estamos, ¿en dónde estamos ahorita? En los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Estamos en el tiempo que Jesús estaba en la tierra con sus apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Dice, y vamos a San Lucas, al capítulo 4, el versículo 1 y 13. San Lucas, ya sabemos que está tras de Mateo. Tras de Mateo, hermano. Capítulo, ¿dónde está? Capítulo 4, versículo 1 y 13. 4. San Lucas. Capítulo 1 dice, miren lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué dijo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, cuando fue a los 40 días de ayuno en el desierto, hermanos, ¿no? Y si leéramos un poquito, leemos el 2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Para que entendamos aquí, vamos entendiendo, vamos más allá, vamos entendiendo más y más. Hermanitas, ¿ya? Es de lo que ya nos hablaba adelante, pero es la tentación, para que veamos que está en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hebreos, en el capítulo 12, versículo 18, hermanos. Hebreos, vamos a Hebreos. Ya saben que está atrás de Juan, a Hebreos. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 y el versículo 18. Capítulo 2 y el versículo 18, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso cuando somos tentados, ¿por qué no nos acordamos del Señor? Y decimos: Señor, aparta esto de mi lado, no quiero caer a esto de mi lado, no quiero caer, no quiero pecar, aparta, Señor. Por eso es que nosotros debemos de llamar a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos salve de esa tentación, porque Él padeció el juego de la terminación, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. En Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15, en Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, hermanos. Miren lo que dice en Hebreos. Y leemos desde el capítulo 14, versículo 14, en Hebreos del capítulo 4. Dice:
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra posesión. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Es el que está ahorita allí en el santuario, que recibe todos los días de nosotros de lo que escribe el ángel para nuestra salvación o para nuestra condenación. Todos los días lleva, porque Él está intercediendo, el sumo sacerdote Jesucristo ante nuestro Señor Jehová Dios. Y dice, y seguimos ahora sí, el versículo que nos manda de ahí, el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice a nuestra semejanza, hermano? ¿Por qué dice nuestra semejanza? Porque el Señor nos creó a nosotros a su semejanza. Vamos entonces a arrodillarnos y a entregarnos con todo corazón, con todo fervor a nuestro Señor. Padre mío, que hemos escuchado tu voz amorosa, oh amante Padre, que tan dulce voz nos habla, Señor, tus palabras, para que sean grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Oh bendito Señor mío, que sean escritas en nuestro corazón. Oh amantísimo Dios bendito, mi Señor Jesucristo bendito, tú que eres, que estás intercediendo allí, Señor, para que todos los hijos vayan ante ti, Señor. Oh amantísimo Dios bendito, en aquel día que tú nos llames, Señor, estemos ahí con nuestra voz, Señor, diciendo: aquí estamos a tu llamado, mi amante Dios. Señor, enséñanos a orar, Padre mío, enséñanos a orar, Señor, para encontrar la paz en nuestro corazón y en nuestra alma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del mal. Amén. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, Padre mío, Señor. Bendice a todas estas almas que están postradas ante ti de rodillas, Señor. Y a donde hayan venido y donde vayan, Señor, derrama las bendiciones, que lleguen sanas y salvas, Señor, de sus destinos que hayan venido. Oh Padre mío, adorado Jesús. Salmos, en el capítulo 17 y del versículo 1 hasta el versículo 15. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración. Hecha de labio, sin engaño, de tu presencia procede mi salvación. Vean tus ojos la rectitud, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada inicuo hallaré.
cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan